Bien, Dios les bendiga a todos esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar reunidos, en primer lugar, para adorar al Señor en este tiempo precioso que hemos tenido, un tiempo de mucha convivencia. Quiero iniciar agradeciendo al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder volver a estar con ustedes después de algunos años, ¿verdad? Tal vez algunos recordarán que hace unos 6 años estuvimos así también presencialmente, pero a lo largo de estos años hemos estado compartiendo a la distancia y les amo mucho, ¿verdad? Esta comunidad educativa les tengo un gran aprecio y agradezco también a la dirección de la escuela, a los docentes y a toda la comunidad educativa por la oportunidad que me dan. De veras que la he tomado con mucho aprecio y esperamos que el Señor, no yo, pueda hablar a sus corazones a través de esta palabra que hemos preparado para poder cubrir las necesidades que cada uno de ustedes tienen. Entendemos la etapa que están viviendo, sabemos los desafíos, los riesgos que también hay en esta época y de alguna manera la palabra del Señor tiene ese propósito para cada uno de ustedes. Así que, como ya lo vieron en pantalla, el día de hoy y el día de mañana vamos a estar desarrollando esta temática titulada Generación relevante en un mundo cambiante. Ese es el tema general que vamos a estar desarrollando durante estas 2 jornadas, el día de hoy y el día de mañana. Así que, en primer lugar, quisiera iniciar con esta pregunta obligatoria. ¿A qué nos enfrentamos y por qué es tan importante hablar de la necesidad de una generación relevante? Hay que decir que los cristianos, a lo largo de toda la historia, hemos estado siempre enfrentados a una serie de desafíos. Pero seríamos irresponsables si no reconocemos que los cristianos en cada época, en cada etapa de la vida, se han tenido que enfrentar a desafíos muy particulares. Y ustedes específicamente están frente a una época que históricamente se le conoce como la posmodernidad, una época que tiene sus características muy puntuales y muy particulares. Así que inicialmente quisiera decir que vivimos en una época en que se busca desesperadamente ser relevante. Más temprano ustedes tuvieron una conferencia muy puntual respecto a ese llamado al que deben ustedes escuchar. Porque ser relevante, en primer lugar, debemos de definirlo como una persona que sigue siendo persistente a lo largo del tiempo, influyendo de manera positiva. La relevancia es un impacto, pero un impacto que permanece a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué buscamos ser permanentes? ¿Por qué buscamos ser relevantes? Al menos hay 3 cosas importantes acá. Se busca querer tener voz, se busca querer tener influencia y se busca tener un propósito. Pero aquí viene lo duro, aquí viene lo difícil y yo quiero que usted dialogue conmigo mientras yo expongo en una serie de cosas que usted sabe que está viviendo hoy día. Queremos tener voz, queremos ser influencia, queremos buscar el propósito de nuestra vida, pero nos enteramos de una dura realidad ante la que no podemos tapar nuestros ojos. El mundo en el que buscamos estas cosas está cambiando constantemente. ¿Cómo se llama la época que le antecedió a la que estamos viviendo hoy mismo? Fue la época de la modernidad, la época de los absolutos. Hoy ya no. Una de las grandes características de la posmodernidad es el relativismo. Todo es relativo. Uno no sabe si está frente a la verdad o a la cuasi verdad. Más temprano se les habló de una de esas áreas donde esto se ve realmente reflejado. La identidad de género, por ejemplo, ¿verdad? Donde uno no sabe frente a qué está. ¿Qué es eso, verdad? Con lo que está tratando. Ahora, usted me podrá preguntar, ¿a qué nos enfrentamos realmente?
nos enfrentamos a una gran necesidad, una presión que está sobre ustedes de destacar y de ser aceptados, porque si usted no es aceptado, deja de ser relevante. Pero entonces nos encontramos frente a la disyuntiva que cada uno de nosotros tiene la intención de dejar huella en este mundo, en cualquier ámbito, el que sea. Yo pudiera comenzar a preguntar desde acá hasta llegar al final, ¿cuáles son sus propósitos, sus intereses, sus metas de vida? Y yo estoy totalmente seguro que ustedes quieren dejar huella en esa sección, en ese ámbito de la vida en el que esperan dejar un legado. Eso está bien. Pero eso sería reducir el propósito de nuestras vidas al gran propósito que Dios tiene para nosotros. Y aquí es donde voy a entrar en un elemento muy, pero muy importante de nuestra conversación del día de hoy. ¿Qué debemos entender frente a este gran desafío que nos plantea el hecho de ser una generación relevante en un mundo cambiante? Usted no va a poder cambiar la realidad de que el mundo se deje de mover, que el mundo deje de cambiar. No, eso no lo puede cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es asumir el compromiso de ser una generación que siga vigente a pesar de que las cosas cambien. Y entonces, ¿qué debemos de entender? La verdadera relevancia no se mide por la cantidad de seguidores que tengamos. Hoy día vivimos la fiebre de la influencia. Queremos que todos nos sigan. Entonces tratamos de caminar caminos no tan transitados. Buscamos separarnos para ser diferentes. Buscamos hacer cosas extremas para llamar la atención. Y el gran propósito de todo es tener la aprobación de otros, una fama pasajera que a veces tiene un costo altísimo, porque olvidamos que la verdadera relevancia, a lo largo de nuestra conversación notarán que hay algunas secciones en amarillo. Póngale atención a esas secciones en amarillo. La fidelidad a Cristo y a su palabra es lo único en que podemos sustentar nuestra identidad. Más temprano conversábamos con parte del equipo del staff y hablábamos precisamente de esta decadencia de identidad que está viviendo la sociedad. Usted es jovencito, usted es jovencita y no tenemos que profundizar mucho para enterarnos que usted también está consciente de que la sociedad en la que le ha tocado que vivir está enfrentando una decadencia de identidad. Tratamos de llenar un vacío y lo voy a llevar a donde su maestro de Biblia lo lleva siempre, que tiene que confirmar una falencia en nuestra vida. ¿A qué se debe que constantemente estamos buscando llenar ese vacío con lo que sea? Es que lo perdimos todo en el Edén. Y desde el Edén, cuando perdimos todo, quedamos en un contexto donde los valores se han venido redefiniendo. Las convicciones ahora son negociables. La tentación ahora es ceder y adaptarse, porque de lo contrario no somos aceptados, ¿sí o no? Usted lo vive en su barrio, usted lo vive en su escuela, usted lo vive en la comunidad, lo vive en cualquier lugar. Tiene que ceder, tiene que adaptarse para poder ser aceptado. Ahora bien, este pensamiento es el pensamiento de este mundo al que nos ha tocado que enfrentarnos el día de hoy. Es real y es constante. Noten el título que todavía estamos en nuestra introducción. Estoy tratando de invitarlo a que me acompañe al tema, que usted tenga conciencia de a qué nos estamos enfrentando y cómo debemos de entender esto a lo que nos enfrentamos. Dicho esto, entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Y vea que lo acompaño. Yo perfectamente podría decir, ¿cuál es su desafío? Porque su generación ya no es la mía. ¿Cuánto quisiera yo que fuera la mía, la suya, verdad? Pero lo voy a acompañar en este camino. Voy a andar a su paso, pero quiero que me acompañe. Hermano Marvin, entonces,
¿cuál es nuestro desafío? Muy bien. Ahí lo tiene en pantalla. 3. Los verbos son importantes. En primer lugar, hay que permanecer firme y vigilante ante esta realidad que le estoy planteando y que ya vamos a ir. ¿Cómo vamos a responder a ella? En primer lugar, tenemos el desafío de permanecer firmes y vigilantes. Segundo, desarrollar un carácter sólido, sabio y santo. Las 3 S's del carácter cristiano. Hay pastores aquí, ¿verdad? Ahí está el sermón para el domingo. Un carácter cristiano es sólido, es sabio y es santo. Ahora, ¿cómo consolidamos esto? Manteniéndonos en oración constante y en un estudio bíblico diligente para la toma de decisiones. Más temprano se dijo esto y yo casi esperaba que se dijera. Hemos dejado de orar la Biblia. ¿Por qué la hemos dejado de orar? Porque la hemos dejado de leer. Repito, hemos dejado de orar la Biblia. Y vea que soy bien responsable, no digo que hemos dejado de orar, hemos dejado de orar la Biblia porque la hemos dejado de leer. Ahora, la Biblia va íntimamente relacionada con el estudio bíblico porque cuando nos enteramos que hay que permanecer firmes, que hay que desarrollar un carácter cristiano con esas 3 características y hay que mantener una oración, una lectura constante, es cuando entonces enteramos que nuestra vida está íntimamente relacionada con lo que Dios quiere de nosotros. O sea que cada generación ha tenido un propósito, ser relevante para el tiempo que le ha tocado que vivir. Gracias al Señor que en las generaciones pasadas hubieron hombres y mujeres fieles a Dios que se levantaron, se pronunciaron, alzaron la voz, mostraron a Cristo en su vida, en lo que eran, en lo que tenían y en lo que sabían, y entonces dejaron un legado que ha perdurado hasta el día de hoy. Ahora es el turno de ustedes, ser una generación relevante de la que se cuente en la próxima generación. Ahí tienen en pantalla una frase preciosa del doctor John Stott. El cristiano no es un camaleón espiritual que adopta los colores de su entorno, sino una luz que revela la verdad de Dios. ¿Alguien conoce a los camaleones? Chameleon, dicen los hermanos de inglés, ¿verdad? Es un animalito que cambia según el contexto. Si está en un árbol verdoso, parte de su protección es tomar el color verde de ese árbol. Si está entre la maleza, toma el color de la maleza, café claro, ¿verdad? No lo vemos, pero él ahí está. El doctor John Stott lo que trata de decirnos es que nosotros no somos eso. Yo no voy a adaptarme al contexto solamente para ser agradable, para ser aceptable. No. El cristiano tiene unos valores establecidos en la palabra del Señor, definidos y no son negociables. Ahora bien, yo le comprendo a usted, joven, señorita, que posiblemente podría decir, pero como no es él, no me entiende. Sí, le entiendo, claro que le entiendo. Por eso estoy acá, para recordarle que no solamente debemos de identificar el problema. Sé que su pregunta en este momento es, ¿qué fundamento ofrece el texto bíblico, hermano Marvin, para poder responder a este desafío que no es menor? No, no lo es. Y por eso la escuela tomó a bien desarrollar esta temática que es importantísima. Y como yo siempre les he dicho, a través de la pantalla, cada vez que hemos tenido oportunidad de vernos, denle gracias a Dios que tienen la gran bendición que muchos no tuvimos de formarnos en una escuela cristiana. Esta es una riqueza para ustedes. ¿Qué fundamentos ofrece el texto bíblico? 2, los tienen en pantalla. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Relevancia que permanece. ¿De qué vamos a hablar en este primer gran fundamento? De una fe firme. Dígalo conmigo, una
fe firme. De eso habla 1 Corintios 16:13. Ahí tenemos un icono que va a representar a lo largo de toda nuestra conversación este primer fundamento. Esa torre, ¿verdad? Que representa la firmeza. Número 2, Romanos capítulo 12, versículo 2. Relevancia que transforma. Una mente renovada. Eso será lo que vamos a hablar el día de mañana. Dos grandes fundamentos. ¿Cómo podemos ser una generación relevante, jóvenes? Teniendo una fe firme y teniendo una mente renovada. Pues el día de hoy les invito a que me acompañen en este viaje por 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. Usted dijo, qué bonito, este hermano no usa la Biblia para predicar. No, como no, la vamos a utilizar. Este primer fundamento se llama el fundamento de la permanencia. Primer fundamento de la permanencia. Una fe firme. Dígalo conmigo, una fe firme. ¿Cómo entendemos la firmeza? ¿Qué palabras se le vienen a la mente cuando usted escucha la palabra firmeza? A ver, algo duro. Vamos a utilizar un recurso que tenemos a la mano en este momento. Toque la silla donde está sentado. ¿Cómo es ese material? Es duro, ¿verdad? Firme, ¿sí? Cuando hablamos de la firmeza, estamos hablando de algo permanente, de algo inamovible, que no cambia. Y por eso, es decir, en consecuencia, es necesario que su mentecita haga esto, por favor, tóquese la cabeza. Esto es importante. Cuide esto, cuídelo. Se lo pido con amor, lo aprecio mucho. Cuide esto. Sé que usted cuida su cuerpo, cuídelo. A todos nos gusta andar presentable, eso es bueno. Cuide su salud, pero cuide esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es una fábrica permanente de ídolos. Por eso tiene que cuidarla, ¿cómo? Permaneciendo centrada en Dios. Centrada en Dios. Ahora bien, el principio de vigilancia también nos lleva a considerar un segundo aspecto. La vigilancia requiere un discernimiento consistente y constante. Consistente y constante. En la vida diaria uno se enfrenta con una serie de situaciones y esto incluye, por ejemplo, supervisar los contenidos que usted está consumiendo. ¿Qué lleva a su mente? ¿Qué está llevando a su mente? Las conversaciones que sostiene, con quién habla, ¿qué clase de conversaciones son? ¿Eso añade algo bueno a su vida? ¿O solamente está perdiendo tiempo que mañana llorará? Mañana le hará falta. ¿O por qué no decir las amistades que está cultivando? ¿Está fomentando amistades que el día de mañana le van a servir o que el día de mañana le van a perjudicar? Ahí no puede llegar su maestro. Ahí no puede llegar incluso su padre de familia. ¿Es usted responsable de lo que consume? ¿Es usted responsable de lo que está hablando y también de con quiénes se está relacionando? El doctor R.C. Sproul dijo que la santidad comienza con el deleite de que tu Padre es santo, santo, santo. ¿Usted se deleita en el Dios al que adora? ¿Usted se deleita en el Dios al que adora? Porque aquello que le causa deleite es hacia donde está enfocada su prioridad. Él sigue diciendo que es una mente transformada que no duerme frente al pecado porque se ha enterado de la dificultad que esto puede causar a nuestra vida. Usted tiene que saber que está viviendo en un mundo que quiere adueñarse de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades, y solamente Cristo puede redimirlas para su gloria. Ahora bien, con esto termino este primer principio.
La vigilancia, ¿en qué se traduce entonces? Se traduce en oración constante. Una oración constante que le va a permitir detenerse antes de reaccionar a la provocación, reflexionar antes de decir o hacer aquello que luego ya será irreversible, ya no podrá corregirlo. La oración. Usted posiblemente dirá, bueno, pero ¿orar de qué me va a servir? La oración es más que un rito, se les dijo hace algunas horas en la primera charla que tuvieron. La oración es un medio de gracia. En palabras sencillas, es una manera de cómo poder llegar a Dios sin intermediarios. ¿Alguna vez usted ha querido conversar con alguna persona y no haya cómo llegar a ella? Los caballeros o las señoritas, llegar a alguien y no pueden llegar directamente y hacen uso de un intermediario, ¿verdad? Ya les dio risa, ¿verdad? La oración es un medio de gracia por el que usted puede tener acceso a Dios en los momentos que más lo necesitamos. Podemos ser los más duros del salón, ¿verdad? Podemos ser los que no nos movemos, los que no nos quebramos ante nada, posiblemente. Pero todos tenemos un momento en el que necesitamos un momento de intimidad con Dios. La oración está a su disponibilidad siempre. Ahora, quiero que vea esto que es importante antes de finalizar esta primera sección. Vamos a hacer un corte, ¿verdad? Pero antes de terminar, quiero que piense en lo que dijo John Owen, uno de los puritanos más brillantes. La oración es el medio por el cual Dios instruye al alma en la mortificación del pecado y la resistencia al engaño. O sea que no se trata de que no tenemos ganas de pecar. Oiga esto, no se trata de que no es que no tenemos ganas de pecar. Es que tenemos que vencerlo a través de las herramientas, los instrumentos o los medios que se nos han dado para poder hacerlo. Y eso es algo muy, pero muy importante. Ahora, ¿sabe por qué es esto importante? Es importante porque en la medida que nos enteramos que a través de la oración podemos tener un contacto con Dios, la oración deja de ser una rutina y se vuelve un estilo de vida. Queremos pasar más tiempo con Dios porque sabemos que lo necesitamos, ¿sí? Y esto es muy importante porque el principio de vigilancia entonces apela a un elemento importante de su vida. Un campo donde nadie más puede llegar. Es su intimidad con Dios. Velar, estar atento. En mi país se dice buzo, dicen allá, ¿verdad? Estar con los ojos abiertos, oídos atentos a todo lo que se está produciendo a nuestro alrededor para poder tener las herramientas necesarias para entender si lo que estoy escuchando verdaderamente será de beneficio para mi vida, si lo que estoy viendo realmente será de beneficio para mi vida, si lo que está entrando a mi corazón verdaderamente va a traer algo importante para el futuro. Y cierro con esto. Cuando hablamos de velar, estamos hablando no solamente de ver hoy, estamos hablando de ver el futuro, hacia dónde está puesta nuestra mirada. Porque cuando oramos, y si me lo permite, voy a concluir con esto. No oramos para buscar respuestas. La oración es la respuesta. Repito, no oramos para buscar respuestas. Orar es nuestra respuesta. Es la manera como le decimos a Dios, yo dependo de ti. Yo quiero que tú tomes mi vida, tú que sabes quién soy, lo que quiero hacer, hacia dónde voy, que guíes mi camino y que alinees todas estas metas y todos estos propósitos al propósito eterno que tú tienes para mí. Ahora, ¿dónde ocurre eso?
ocurre en mi tiempo de comunión con Dios, orando, hablando con Él. Por eso dije anteriormente, para velar hay que entender que estamos frente a un enemigo que no juega a la función que le tocó hacer. Lamentablemente, los que a veces jugamos a la posición que tenemos somos nosotros. Recuerde, esto es muy importante. La oración como medio de gracia nos da la oportunidad de tener un contacto directo con Dios. Y vaya que en la edad en que están ustedes y en la que estamos nosotros, lo necesitamos mucho, ¿sí? Lo necesitamos mucho. Así que recuerde, esto es importante. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Número uno, ¿por qué tenemos que ser relevantes? Porque nuestra generación va a ser recordada. ¿Cómo? Depende de nosotros. Número dos, ¿cómo hay que entender la relevancia? Dijimos, como un desafío a por lo menos 3 cosas, dijimos, ¿verdad? Mantenernos firmes. ¿Qué más? Tener un carácter cristiano. Y tercero, tener una constante oración y una lectura en la palabra. Y eso nos lleva entonces al primer gran fundamento. ¿Cómo se llama este fundamento que estamos leyendo? Lo tienen ahí constantemente al lado izquierdo. El fundamento de la permanencia. De ese primer fundamento estamos viendo el primer principio, el principio de vigilancia, estar atento. Y para estar atento hay que tener nuestros ojos bien abiertos a la realidad que nos ha tocado que vivir, porque de lo contrario, en mi país se dice, vendrá otro más vivo que yo, y entonces ese va a tomar relevancia por sobre nosotros. Yo creo que todos nosotros tenemos claro hacia dónde vamos. Y esto es muy importante. Estar atentos y estar vigilantes sienta la base para el segundo gran principio que vamos a ver luego de este corte que vamos a tener. El principio de la firmeza. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? Entonces voy a invitar a nuestro hermano Daniel. Él tiene algo que decirnos, algo que compartirnos, como para que tengan un momento, ¿verdad? Aquí para, mientras pasamos entonces a la segunda sección, donde vamos a ver los otros 2 principios de este primer fundamento. El fundamento de la permanencia. Hay que ser permanentes. Ahí lo tienen siempre. Como esa torre que no se mueve, que es firme, ¿sí? Y entonces el principio de vigilancia nos ayuda a hacer eso. A propósito, la torre nos recuerda eso, ¿verdad? Generalmente, ¿qué hay en las torres? Hay un vigilante. Vamos a continuar entonces con nuestro principio número 2. No basta solamente con estar atentos, no basta solamente con velar, sino también tenemos que estar firmes. ¿De dónde tomamos este segundo principio? Dijimos, de la segunda sección del texto, estar firmes en la fe. Ahora, ¿qué vamos a entender por la firmeza? La firmeza espiritual es la capacidad de mantener la fe. Oiga bien esto. Mantener la fe a pesar de las presiones del entorno. Eso es muy importante. Cuando estamos sujetos a las presiones, generalmente somos más sensibles a negociar nuestros valores. Y aquí podemos hablar de los valores en muchos ámbitos. Ahora bien, quiero ser muy responsable en decir que no se trata de una obstinación necia nada más, sino de una convicción profunda. Una convicción es la seguridad de algo en lo que yo creo. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58, si alguien puede buscarlo, se pone de pie y lo lee. Confirma que cuando hablamos de mantener la fe, es tener seguridad en lo que yo soy y en lo que yo creo. ¿Sí? Lo que yo soy y en lo que yo creo. Ahora, ¿de dónde se alimenta lo que yo soy? Identidad. ¿De dónde se alimenta lo que yo creo? Contenido o argumento de lo que yo leo. ¿Oyó esto? De lo que yo leo. Si leemos la escritura,
Naturalmente lo que somos y lo que creemos se va a alimentar del conocimiento de Dios. ¿Quién es Él y qué hace Dios? Su persona y su obra. Escuche por favor las palabras del apóstol Pablo. 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 58. Ajá. ¿Alguien? Allá. Lindo ese texto, ¿verdad? Gracias. Así que, hermanos, ¿estad firmes? ¿Estad firmes? Constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor. El doctor Martín Lutero decía que no puedo ni quiero retractarme de nada. Lo dijo en la dieta de Worms. Ahora, esto es muy importante, porque cuando hablamos de la firmeza, es hacer exactamente lo que él hizo en un momento crucial de su vida. ¿Sí? Con el respeto de todos los que ya somos casados, no le están preguntando, ¿acepta casarse con ella, sí o no, verdad? No le están preguntando si quiere ir a la ciudad o quiere ir al campo. No le están preguntando si quiere estudiar medicina o ciencias económicas. Era un asunto de vida o de muerte. Y él dice, aquí estoy. Ese aquí estoy ha sido interpretado de muchas maneras, pero se responde con la siguiente frase, no puedo hacer otra cosa. Eso es firmeza. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. ¿Alguna vez usted se ha sentido presionado de tal manera que está al borde de tomar una decisión en la que está negociando esos valores que se le han enseñado en casa, en la escuela, y entonces dice, ¿debo o no debo hacerlo? ¿Debo o no debo de asistir? ¿Debo o no debo de tomar esta decisión? Ahora, hay un elemento muy importante aquí, porque cuando nosotros nos enteramos de que la firmeza espiritual tiene que ver con mantener la fe, uno se pregunta, ¿qué es la fe? Sé que usted se lo está preguntando, mantener la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe debemos de entenderla como el conocimiento del Dios al que adoramos. La fe hay que entenderla como el conocimiento de la obra que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Ese marco conceptual lo llevará a usted a mantener firmeza, porque hay una seguridad al momento de tomar una decisión. Los que tienen la Biblia, tómenla por un momento en su mano. Eso que tienen en su mano es el único argumento que le va a permitir discriminar entre lo que yo llamo las dos R del juicio cristiano. ¿Qué rechazar y qué retener? Ese libro que tiene en su mano es la única fuente de garantía para que al momento de tomar una decisión yo sepa qué retener y qué rechazar. De lo contrario, yo le pregunto, ¿cómo hace usted para rechazar algo? ¿Cómo hace usted para retener algo? Y ese algo puede ser cualquiera de las tres cosas que le mencioné más temprano. ¿Cómo hace para retener un contenido o para rechazarlo? ¿Cómo hace para retener una conversación o para rechazarla? ¿O cómo hace para retener una amistad o para rechazarla? Nota cómo ahora toma sentido lo que más temprano platicamos. Es la Biblia la que se vuelve ese marco conceptual para poder tomar esa decisión en los tres grandes campos a los que somos llamados ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores hay que tener firmeza de tomar decisiones
correctas. Y eso no lo podrá hacer ni ahora ni mañana si esas decisiones no están basadas en las Sagradas Escrituras. ¿Quiere tomar nota a dónde es que lo va a necesitar? En lo que se es, en lo que se sabe y en lo que se tiene. Son los 3 campos en los que se le va a demandar, quiera usted o no quiera, una respuesta el día de mañana. ¿Quién es usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué tiene usted? Ahora, el segundo elemento del principio de firmeza nos lleva entonces a ver que la firmeza es coherencia entre fe y conducta. Sé que ustedes, por ser una escuela cristiana, han escuchado de sus maestros, no necesariamente de Biblia, sino también de los demás maestros que enseñan las materias con un enfoque bíblico, una palabra: sana doctrina. ¿Sí? De hecho, la iglesia donde está la escuela es una iglesia de sana doctrina. Ahora, ¿qué es ese asunto? Se puede preguntar usted, ¿verdad? En palabras del apóstol Pablo, jóvenes, la sana doctrina no es más que la armonía entre lo que profeso y lo que practico. Eso es sana doctrina. Ser de sana doctrina es que haya una armonía, una coherencia entre lo que digo y lo que vivo. Esa coherencia, esa armonía no se da. Entonces queda únicamente en categoría de un simple concepto nada más. Ahora, ¿por qué lo quise llevar al principio de la sana doctrina? Porque sucede que la firmeza es precisamente ser coherente con lo que yo creo, fe, y lo que yo practico, conducta. Por eso las Sagradas Escrituras, el libro que tienen en su mano, es la norma suprema de estas dos cosas, de fe y de conducta. Ampliamente se acepta en lo primero, pero no siempre en lo segundo. ¿Por qué? Porque sucede que ella no evita el conflicto. Oiga bien esto, ella no evita el conflicto. Que usted sea firme no va a evitar los conflictos en la vida, pero hará algo importante. Le va a ayudar a enfrentarlos con sabiduría. Y esos conflictos se irán haciendo mucho más grandes en la medida que usted va madurando en la vida. Se los va a encontrar cuando tenga que tener su primer trabajo. Por eso hemos reservado ese libro para los de 11º grado, un libro muy bonito, que habla, ¿qué serás cuando seas profesional? Y uno dice, bueno, ¿cómo dijo? ¿Qué seré cuando sea profesional? Pues sí, ya voy a ser profesional, eso voy a hacer. No, porque la meta final de la educación cristiana no es formar profesionales. Eso ya lo hace muy bien la educación tradicional. Lo estamos formando para que usted trascienda esa categoría. ¿Sí? Y entonces uno se entera, y hoy estamos acá reunidos porque nosotros estamos enterados de que cada vida aquí representa un proyecto de vida. Sus maestros se donan para que cada proyecto de vida aquí representado esté alineado al gran propósito de Dios, ¿sí? Ese propósito que está muy bien definido en pregunta y respuesta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal de todos ustedes y el mío? ¿Cuál? ¿Cuál? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y a mí me gusta abrir un paréntesis. Y en hacer eso, gozar de Él para siempre. Si glorificamos a Dios, encontramos el disfrute de nuestra vida. ¿Sí? Salmo capítulo 73, 25 lo dice claramente, ¿verdad? ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en los cielos? Si no, a ti. Y fuera de ti, teniéndote a ti, todo está completo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso es lindo, eso es precioso cuando tú encuentras el norte de tu vida en Dios. Todo cobra sentido, todo se alinea a su propósito. Entonces entendemos una de las grandes doctrinas, la providencia divina. Ahora bien, cerramos el principio de firmeza con un tercer elemento.
Hermano Marvin, entonces, ¿qué es vivir la firmeza? Porque una cosa es teóricamente conocerla y otra cosa es prácticamente vivirla. Oiga esto que es importante. Vivir en firmeza es, dígalo conmigo, tomar decisiones conscientes. Que nadie las tome por usted. Que usted sepa por qué está decidiendo lo que decide el día de hoy. Usted tiene que aprender a tener firmeza para tomar decisiones. Y usted me podría preguntar, ¿a qué decisiones se está refiriendo? Vea la pantalla, por favor. Decisiones como, por ejemplo, elegir a quién te está edificando. O por el contrario, a quién te está destruyendo. Aquí no hay medias tintas, no hay términos medios. La vida y Dios en ella le dará una oportunidad. Cómo usted la utilice es importante. Mire, todo lo que nosotros hacemos está íntimamente relacionado a ese gran propósito que la Biblia constantemente le llama voluntad divina. Constantemente, voluntad divina. Y usted tiene que aprender a mantenerse fiel incluso cuando el mundo recompensa lo contrario. ¿A quién se celebra? ¿A quién se celebra? ¿Ah? Al que saca buena nota haciendo trampa. Ese es campeón. ¿Sí o no? Ese es el campeón. Porque hizo lo que otros no se arriesgan. Ese se arriesgó. Hizo lo extremo. El mundo alaba lo injusto. El mundo alaba lo deshonesto. ¿Sí? Por eso usted debe de mantenerse fiel incluso cuando el mundo recompense lo contrario que usted esté haciendo. Porque no es fácil mantenerse fiel en un mundo que recompensa la infidelidad. No es fácil mantenerse fiel en un mundo que recompensa, oiga esto, que recompensa todo aquello que para nosotros posiblemente hoy por hoy no es relevante. ¿Por qué? Porque no es agradable a los ojos de los demás. Por ahora. El doctor Sproul decía que la fe individual del cristiano, esa fe que le compete a cada uno de nosotros, ¿cuándo se fortalece? Hay un momento en que esa fe que cada uno de nosotros tenemos individualmente se fortalece. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se sostiene en la fe colectiva del pueblo de Dios. Cuando me identifico como parte de ese pueblo. Y eso no va a ocurrir, jóvenes, hasta que no tengamos identidad como pueblo de Dios. Y les dije más temprano, ustedes tienen una valiosísima herramienta que muchos no tuvimos. Están siendo formados bajo una cosmovisión cristiana. ¿Qué hubiera dado yo? Que mi maestro de matemáticas me enseñara números desde la perspectiva del orden de Dios. ¿Sí? ¿Qué hubiera dado yo que mi maestro de ciencias me enseñara biología y todas las ciencias naturales desde la perspectiva de la revelación general como una muestra de lo que Dios es para nosotros? ¿Qué hubiera dado yo? Porque mi maestro de historia o de ciencias sociales me hubiera mostrado que la historia que estamos estudiando solo es una pequeña sección del Dios de la historia, de ese Dios providente que no se basa en la casualidad ni en la causalidad, sino que todo lo que hoy estamos viviendo es parte de un plan mucho más supremo que por ahora posiblemente no entendemos, pero que tiene un propósito en su soberanía. ¿Alguna vez había visto todo eso que le acabo de mencionar? A eso es que está usted expuesto todos los días en su salón de clases. La pregunta es, ¿lo está valorando? Y le digo esto por lo que está en pantalla. La fe individual del cristiano solo se fortalece cuando se sostiene en la fe colectiva del pueblo de Dios. Cuando vemos la realidad desde los lentes de las Escrituras.
Es entonces cuando nos enteramos que para ser relevantes debemos de tener firmeza. Y la escuela a la que usted asiste ha tomado en serio la labor de no solo formarlo para que salga y sea un profesional más. Ya hay una gran canastada. Cada año sale un montón de profesionales, ¿verdad? La John Calvin Christian School se ha enterado de que usted necesita algo más. Para ser relevante, se requiere tener lo que yo llamo una perspectiva escatológica de la educación. Entender que la educación no solamente tiene efectos temporales aquí y ahora, sino también en la eternidad. Y eso nos lleva al tercero y último de los principios de esta noche. El principio de fortaleza, y con esto vamos a terminar. El fundamento número 1, que es el de la permanencia. Eso estamos estudiando, no se olvide. Estamos estudiando el fundamento número 1, el de la permanencia. Y para estudiarlo hemos hecho uso de 3 principios. El último de ellos será el de la fortaleza. Y está basado en la última sección de nuestro texto de esta noche. Portaos y esforzaos. Bien. ¿Qué es la fortaleza para el cristiano? ¿Qué es la fortaleza para el cristiano? Es resultado de depender del Espíritu Santo y no de la fuerza de voluntad. La dependencia del Espíritu Santo es un elemento muy, pero muy importante que nos conecta también con otro medio de gracia, que es la exposición de las Escrituras. Y usted me podrá preguntar, ¿y por qué? ¿Alguien sabe por qué la dependencia del Espíritu Santo viene de la exposición a las Sagradas Escrituras? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque las inspiró. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante para ustedes, porque sucede que cuando usted se sumerge en las Escrituras, está permitiendo que el Espíritu Santo sea el que lo guíe a través de ella. Y aquí hay un elemento muy importante. La Biblia nos capacita para esa dependencia, porque no la traemos por naturaleza. Por naturaleza nosotros queremos gobernar nuestro destino. Queremos ser protagonistas de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que sabemos. Pero ella nos capacita para vivir por convicciones y no por emociones. Tenga mucho cuidado. Josué capítulo 1, versículo 9, que no será necesario que lo busquemos porque creo que lo podemos de memoria, ¿verdad? Lo dice claramente. Josué 1:9. Mira. Y que seas no, ni, ¿para qué? Porque eso es importante. Ahora, hay un fundamento aquí que estamos desarrollando y es el fundamento de la permanencia. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, el portarse varonilmente tiene la idea de mantenerse firme a pesar de. Nadie le está diciendo a usted que no va a tener que enfrentarse a dificultades en la vida. No. La Biblia es clara al recordarnos en este texto muy, pero muy importante, que la permanencia depende de la dependencia. Dígalo conmigo. La permanencia depende de la dependencia. Cuando más dependiente soy, es cuando más permanente me vuelvo. Ahora, la dependencia del Espíritu Santo es una obra soberana de Él. Usted necesita entregarse a Él para que Él pueda obrar en sus corazones. Usted habrá escuchado que a los cristianos, a los más mayores,
Alguna frase como, tenemos que depender más del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Pero ¿y ese asunto de qué se trata? Puede pensar usted. Lo que queremos decir es a la manera de un vaso. El Espíritu Santo, mientras más nos guía, mientras más toma posesión de nosotros a través de la palabra, el vaso comienza a llenarse y comienza a quedar menos espacio para nosotros y comienza a haber más de Él y menos de nosotros. Ahora, el Salmo 119, 135 es claro. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Cuánto nos exponemos a ella? Es cuánto estamos siendo alumbrados por ella. Y note que la parte B de ese versículo es reveladora. Hace sabio al sencillo. Solo exponernos a su palabra puede sacarnos del estado de sencillez y llevarnos al estado de sabiduría, que es donde está basado el principio de la fortaleza. Porque aquí no estamos hablando ni de fuerza física, ni de tener el poder de hacer algo. Como se dice por ahí, busca el campeón que lleva dentro. ¿Cuál campeón? Lleva un gran pecador adentro. Estamos hablando de la fortaleza que viene de saber que la gracia que mortifica el pecado no surge del esfuerzo humano, sino del poder del Espíritu que obra en nosotros. Punto número 2. La fortaleza cristiana es evidente en unas áreas específicas. ¿Cuándo podemos determinar que nos estamos volviendo relevantes? Porque quiero decirle esto. La relevancia tiene que notarse en nosotros. Esa huella que vamos dejando al paso se vuelve nuestro estilo de vida en áreas como estas. Hablar con integridad, servir con humildad y perseverar con fidelidad. Qué bonito, ¿verdad? Quiero repetirlo. Hablar con integridad. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Reflejan a Cristo nuestras palabras? ¿Servimos con humildad o servimos para exhibirnos nada más? Porque el servicio es únicamente para demostrar lo que Cristo ya hizo en nosotros. Y por eso, la educación cristiana tiene un enfoque misiológico. Se le forma para servir y no para servirse de lo que usted recibió. Ahora, esto es muy importante, porque sucede que la fortaleza hace algo poderoso. Dígalo conmigo, convierte. La fortaleza convierte la debilidad en oportunidad. No podría yo garantizarle cuántas veces va a tener que caer en el camino. No lo sé. A mí me ha tocado muchas veces, en muchos ámbitos. Ahora, la Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Quién cae 7 veces y vuelve a levantarse? El hombre justo. Por la fortaleza que le ha sido dada por Dios. El valor que produce la fortaleza no consiste en la ausencia de temor. Todos tenemos nuestros propios temores. Levante la mano el que no tiene temor. Ya ven que todos tenemos nuestros propios temores. Diferentes, pero los tenemos, ¿sí? Ahora, termino con esto. La oración, las escrituras y la obediencia son los nutrientes. Son los nutrientes de la fortaleza cristiana. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra fortaleza? Hay 3 nutrientes que alimentan nuestra fortaleza. Ore, lea la Biblia y sea obediente. ¿Por qué? Porque sucede que solo cuando se viven estas 3 virtudes se influye e inspira a otros el valor de confiar en Dios.
Yo podría haberle traído esta noche una serie de principios emotivos o de superación personal, etcétera. Pero esos usted ya los conoce. La Biblia hoy nos ha enseñado, en palabras de Arthur Pink, que la fe genuina se aferra a Dios cuando todo parece en contra. Porque no descansa en lo visible, sino en la fidelidad del Dios que no miente. En conclusión de esta noche, ¿por qué necesitamos el principio de vigilancia? Porque el enemigo contra el que nos enfrentamos no juega a ser nuestro enemigo. Él ha tomado en serio su papel de ser nuestro enemigo. Tenemos que estar atentos para enfrentarlo. Número 2, ¿por qué necesitamos el principio de firmeza? Porque a menos que no tengamos un fundamento a donde estar parados, usted no va a poder hacer frente a las adversidades que seguramente va a tener que enfrentar en la vida. Y para terminar, ¿por qué necesitamos el principio de fortaleza? Porque solamente cuando tomamos la palabra del Señor como nuestro argumento, vamos a tener criterio para saber discriminar entre qué retener y qué rechazar. ¿Sí? Y si me lo permite, quiero terminar con esto. ¿Por qué he hecho énfasis tanto en la permanencia? Porque es importante que usted sepa que en la vida cristiana no perseveramos porque queremos. Perseveramos porque el Espíritu Santo procura en nosotros nuestra perseverancia. Usted lo necesita a Él. No sabe cuánto lo necesita. Y yo esta noche quisiera invitarlo a que este primer fundamento de la permanencia le haga recordar que usted necesita ser permanente para ser relevante. Quiere dejar una huella verdaderamente evidente a lo largo del tiempo, que le recuerden como alguien que verdaderamente tenía una firmeza, como se nos dijo más temprano, inquebrantable. Usted ve el logotipo de su promoción, ¿verdad? Inquebrantable, ¿qué significa? ¿Qué dice la frasecita más abajo? Firmes en el cambio. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿usted es firme ante los cambios? Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Por qué? Porque solamente cuando somos firmes podemos dejar una huella que verdaderamente deje un impacto para la próxima generación. Mañana nos volveremos a encontrar para ver el fundamento número 2. ¿Cuál será el fundamento número 2? El fundamento de la transformación. Una mente renovada. Y para mañana también tendremos 3 principios, para un total de 6 con los 3 que vimos esta noche. Dios les bendiga a todos.